Noche de sábado sin toque de queda y sin apenas incidencias, es lo que confirma la policía. En la capital tinerfeña acompañamos a efectivos tras el cierre de los locales y comprobamos que la mayoría de la ciudadanía ha decidido vivir esta nueva etapa con responsabilidad. Misma actitud en Gran Canaria, ganas de disfrutar cumpliendo con las medidas sanitarias. El comportamiento general está siendo bastante positivo por parte de los ciudadanos. Esperábamos que iban a cumplir más, pero el número de denuncias que llevamos es bastante bajo. Todo el mundo se está divirtiendo, pero manteniendo las normas, la seguridad y sobre todo divertirse con respeto y con seguridad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por segundo día consecutivo, centenares de personas mayores de 60 años responden al llamamiento de sanidad. Acuden a vacunarse en Gran Canaria y en Tenerife sin cita previa. Como están, la de ayer fue una jornada de largas colas en los centros de vacunación. Hoy no hemos visto tanta gente. La afluencia ha sido algo menor en los recintos feriales de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, aunque se ha estado vacunando toda la mañana sin parar y se ha hecho de manera más fluida que ayer. La imagen de las niñas Ana y Olivia y de su padre Tomás Jimeno está siendo difundida en los cajeros de toda Europa 140 millones de veces al día para que puedan ser identificadas. Toda acción es poca para intentar localizarlas cuando se cumplen 19 días de su desaparición. El convencimiento de Beatriz y el que nos transmite a todos los que estamos a su alrededor es que las niñas están siendo bien atendidas por Tomás, que eso no significa el grave error que ha cometido. Noche de bombardeos una vez más en Gaza, Israel, casi una semana de ataques y esta mañana nuevas concentraciones de apoyo en Palestina tras una semana de violencia que deja más de un centenar de fallecidos. La Laguna o Arrecife han sido dos de las ciudades canarias que se han unido este domingo a las concentraciones de denuncia contra estos ataques. Con gritos como "Stop al genocidio palestino", los manifestantes estuvieron algo más de una hora reivindicando justicia para el pueblo palestino. La política y activista tinerfeña Carla Antonelli ya tiene su propia calle en su pueblo, en Güímar, en Tenerife. Está ubicada en la Costa del Socorro, donde pasó gran parte de su niñez. Antonelli nos cuenta qué significa este importante reconocimiento. Enseguida hablamos con ella. Y en los deportes juega en estos momentos el Club Deportivo Tenerife en Sabadell. Natalia, ¿qué están haciendo los blanquiazules? Pues Fátima, quedan unos 15 minutos aproximadamente para que finalice el partido en la Nova Creu Alta y de momento los jugadores de Ramis ganan 0-2 con goles de Valentín Bada y Sergio González. Peor le fue a la Unión Deportiva Las Palmas, que parece estar pidiendo a gritos que acabe la temporada. Ayer le tocó al Zaragoza explotar las carencias del equipo de Mel, que no hace bien su trabajo en defensa y malgasta las ocasiones que generan ataque. Inesperada derrota del Granadilla Tenerife Gatesa en su visita al colista a Logroño. Las blanquiazules se adelantaron con un gol de María José Pérez, pero no supieron defender su renta. Dos tantos locales, el último de ellos de penalti en la prolongación, relegan a las blanquiazules a la sexta plaza. No encuentran rival Enrique Cruz y Geray Mujica, que amplían su ventaja en el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto tras su victoria en el Villa de Adeje. Repasaremos las mejores imágenes de esa prueba que retrató el buen momento del piloto tinerfeño, dominador de 5 de los tramos cronometrados. Y nos fijamos también en la previsión meteorológica. El viento por fin ha perdido fuerza, pero ha llegado la calima. Antonio Cárdenes. Sí, ese polvo en suspensión afecta principalmente a las medianías y las cumbres, aunque es poco importante. Y tenemos también algunas nubes altas que están cruzando el archipiélago, pero en general el sol se está imponiendo. Para mañana les adelantamos que el viento alisio va a volver a cobrar intensidad y que seguirán subiendo un poquito más las temperaturas. Luego les contamos todo con detalle en el espacio del tiempo. Había momentos críticos en la noche, que eran las 12 de la noche cuando cierran los locales, y en ambas noches las personas han colaborado con los dispositivos policiales abandonando el lugar ordenadamente y con tranquilidad. Se han producido botellones, pero han sido mínimos. Ya han oído el balance del concejal de Seguridad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido un fin de semana relativamente tranquilo. La mayoría ha respetado las normas sanitarias. Sí, esa ha sido la tónica general en todo el archipiélago, también en Tenerife y en Gran Canaria, las islas más pobladas, en la noche del primer sábado, sin toque de queda desde hace 6 meses. El comportamiento general está siendo bastante positivo por parte de los ciudadanos.
Esperábamos que iban a cumplir más, pero el número de denuncias que llevamos es bastante bajo. Son las conclusiones de este sábado por la noche en el centro comercial El Jumbo, en el sur de Gran Canaria. La mayoría de las denuncias se han puesto por El tema de la mascarilla, la distancia, pero sobre todo la mascarilla. También denuncias por varios botellones donde estaban implicados menores, incautación de hachís y por el incumplimiento de aforos en algunos locales. Aunque el Orgullo no se haya podido celebrar por segundo año consecutivo, los incondicionales han vuelto. Solemos venir todos los años por estas fechas y este año, aunque no hay Orgullo, pero bueno, contentos de venir, de apoyar el turismo. Pasarlo bien y alejarnos un poco de esta fatiga pandémica que estamos padeciendo. Hay que apoyar y hay que mover la economía un poco porque está un poco parada. Da mucha alegría también ya de una vez salir, disfrutar. Ponemos las pulseras en la entrada también a cada persona para controlar el aforo en la terraza. Un fin de semana que ha ayudado a reflotar la economía de la zona. Un 50% más de lo que estábamos vendiendo, es un poquito de respiro para nosotros. Se agradece mucho, pues llevamos 14 meses de desastre. A las 12 en punto, cierre de los locales con la coordinación de la policía local. Tampoco faltaron los controles en una de las principales salidas de Playa del Inglés. Terrazas más concurridas de lo habitual en esta nueva normalidad y algunos a los que la fiesta se le fue un poco de las manos. Pese a todo, el primer fin de semana sin toque de queda se salda sin incidentes de consideración en Santa Cruz de Tenerife. Apenas algún rezagado que se olvidó de que a las 12 había que echar el cierre. Tanto la hostelería ha colaborado a la hora del cierre siendo puntuales y aunque pensábamos que se nos iba a quedar bastante público por la zona, pues también han sido muy consecuentes con la situación que tenemos y vemos que se han ido yendo para su domicilio sin mayor problema. El resultado, calles prácticamente vacías desde la medianoche y poco rastro de botellón. Sabemos los puntos habituales donde ya ellos actualmente se suelen reunir. Entonces lo que hacemos es servicios preventivos, por lo que buscamos es evitar el problema. No que nos encontremos con un botellón de grandes dimensiones que puede pasar de un problema de salud pública donde hay congregados, donde están consumiendo alcohol, a un problema de seguridad ciudadana. Trabajo preventivo y responsabilidad compartida en una noche de sábado, la segunda ya sin toque de queda. Una imagen muy diferente en otras comunidades como Cataluña. Solo en la ciudad de Barcelona hasta 9.000 personas han tenido que ser desalojadas por participar en concentraciones y botellones en las calles. También en las playas se han producido estos encuentros multitudinarios, la mayoría de los casos sin mantener ninguna medida de seguridad para prevenir los contagios. Pues cumplir con las normas es básico para frenar los contagios. En Canarias hay 2.500 casos activos y según la última actualización de Sanidad, Canarias registra 115 nuevos casos de COVID. Este sábado no ha habido fallecidos. Y no solo el cumplimiento de las normas, también la vacuna es el principal escudo contra esta pandemia. Este domingo continúa la vacunación sin cita previa a aquellos que superan los 60 años. Sin cita y vine a vacunarme, porque creo que un deber y una obligación. Necesitaba ya ponerme la vacuna y salir de esta incertidumbre. Me acerqué hace un momento, tengo el coche y todo, lo tengo hasta mal aparcado. Y aproveché y vine hoy, que trajo mi hija y dijo, bueno, vamos a ver si te vacunan hoy y sales de eso. Aunque son menos los que se han acercado hoy a este recinto de Infecar en Las Palmas de Gran Canaria para vacunarse sin cita, las primeras valoraciones son positivas. Ayer vacunamos en total a unas 1.450 personas, de las que sin cita vinieron más o menos 800 personas. Se superaron las expectativas. Al principio tuvimos que aumentar sobre la marcha el número de enfermeros y de personas que nos estaban ayudando. Vacunamos en Tenerife más de 4.000 personas en el día de ayer, aquí en el recinto ferial por encima de las 1.500 personas. En las islas capitalinas se llegaron a vacunar 3.600 personas sin cita previa. Según los últimos datos, cerca del 92% de las dosis llegadas a Canarias ya han sido administradas y cerca del 15% de la población diana ya han recibido la pauta completa. Canarias espera que el Tribunal Supremo avale los cierres perimetrales en caso de alta incidencia de coronavirus en las islas. El jueves remitió el recurso al alto tribunal y previsiblemente se va a pronunciar la próxima semana. El gobierno regional solicita que en caso de que las islas se encuentren en el nivel 3 o 4 de alerta, se pueda restringir la entrada y la salida. Acude al Supremo porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no lo validó.
Y este domingo se ha reanudado la búsqueda de las niñas Ana y Olivia, desaparecidas el 27 de abril en Tenerife, presuntamente secuestradas por su padre. El dispositivo de búsqueda sigue peinando el litoral de la isla. La imagen de las niñas y su padre circula por el mundo entero. Chasirasi Herrera. Más de 300.000 cajeros automáticos de la red de Euronet de todo el mundo exhiben fotos de Ana y Olivia y de su padre, Tomás Jimeno. La alerta de las niñas está siendo difundida en la pantalla de los cajeros de toda Europa 140 millones de veces al día. Una acción que ha sido posible a través de SOS Desaparecidos. Se cumplen 19 días de la desaparición de las niñas y el caso continúa bajo secreto de sumario. El dispositivo de búsqueda actúa por tierra, mar y aire y todas las hipótesis están abiertas. La desaparición de estas personas se ha convertido en una causa internacional que acapara toda la atención de la sociedad, uno de los casos más mediáticos de los últimos años. 19 días para Beatriz, lógicamente angustiosos, dolorosos, que cada hora que pasa genera todo más acrecentado, la impotencia de no poder hacer nada, de que no esté en sus manos poder abrazar cuanto antes a las niñas. Cada día pasa factura y la espera es cada vez más insoportable. Así lo afirma el portavoz de la familia de Ana y Olivia. El mensaje que tiene que llegar a Tomás o al entorno es un mensaje de angustia. Yo estoy convencido que Tomás ama muchísimo a sus hijas, que las quiere con locura, pero eso no quita que se haya cometido un error que se puede subsanar. No podemos hacer esto con las niñas, de que las niñas tienen que estar en su hogar, en su casa, con su madre. Hace 19 días que Tomás Jimeno desapareció con sus hijas. La familia hace un llamamiento público para defender el derecho de las niñas a estar con su madre. Y séptimo día de hostilidad en Oriente Próximo. Anoche Israel volvió a bombardear Gaza. Entre sus objetivos, la casa del líder de Hamás. Según el Servicio de Salud palestino, ese ataque se saldó con 26 fallecidos. Desde el enclave palestino también se lanzaron misiles a varios puntos de Tel Aviv, la capital de Israel. Hoy los palestinos buscan entre los escombros a los desaparecidos. Al menos 33 personas han muerto este domingo en Gaza, desde el lunes que empezaron los ataques, casi 200. La mayoría de ellos eran palestinos. Eleva su voz por una Palestina lejana en la distancia que siente muy dentro la tierra en la que nacieron sus padres y por la que sufre desde que tiene conciencia. Se vive muy mal, no voy a decir incluso peor, pero es una angustia, es impotencia de no poder hacer nada. Tú vas y no ves la pobreza, ves la destrucción, ves cosas que no estás acostumbrada a ver en el día a día aquí occidental. Sara pertenece a esa generación de palestinos que nacieron en el exilio y suma su lucha a la de tantos compatriotas que, como Adib, llevan décadas denunciando lo que ocurre en la Franja de Gaza. Están haciendo el holocausto más grande que existe en el siglo XXI. Es que están en una cárcel, no respiran. Son 2 millones de habitantes en la mitad de Lanzarote. Donde hay una potencia militar ocupante, Israel, que ocupa este territorio desde hace más de 5 décadas y que no ha mostrado ninguna voluntad política de poner fin a la ocupación, ni tampoco en contrapartida de otorgar derechos de ciudadanía a la población palestina que ocupa. Denuncian la inacción de la comunidad internacional ante un conflicto que se prolonga por más de 7 décadas y que han querido hacer visible este domingo en 2 nuevas concentraciones, en Arrecife y en La Laguna. La principal vía de comunicación del Hierro es el túnel de los Roquillos. La infraestructura hace meses que se encuentra inmersa en obras y los cierres de la carretera se producen de lunes a viernes en horario nocturno. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo terminarán los trabajos de Eduardo Pulido? Si todo continúa al mismo ritmo, el plazo oficial que manejan las administraciones para concluir la obra de emergencia del túnel sería finales del próximo mes de junio. 5,5 millones de euros después y tras un cambio en la dirección de la obra desde el Cabildo Insular al Gobierno de Canarias por posibles irregularidades, parece que los trabajos de reforzamiento en los Roquillos llegan a su final.
A partir de finales de junio estará abierto las 24 horas el túnel. Faltan obras que realizar, pero lógicamente el asfaltado y demás serán debidamente licitadas. Ahora mismo se trataba de cubrir la emergencia, y esa emergencia de ese refuerzo estructural que pues ponía y comprometía la seguridad del túnel se terminaría a finales de junio. Y a otros a los que se les ha complicado la circulación es a algunos vecinos de la playa de Las Burras, en el sur de Gran Canaria. Han denunciado a un restaurante por instalar en un pasillo comunitario una terraza con mesas y toldos que les complica el paso. El propietario del establecimiento cuenta otra versión. Las pancartas se despliegan a lo largo de toda la fachada de este complejo de apartamentos de Las Burras. Denuncia la instalación de la terraza de un restaurante en zona comunitaria. Esto impide el movimiento vecinal en el interior del complejo. Como tienen instalada esta terraza y bloqueo ese pasillo, entonces tienen que salir a la calle para llegar a su piscina, para llegar a sus jardines. El restaurante pues lo que solicita en una junta extraordinaria precisamente pide permiso para hacer instalación de las mesas. Entendemos que sí pide permiso precisamente porque no le pertenece. El caso ya ha sido denunciado en los juzgados y en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El fin de la acción judicial es evidentemente es la apropiación del espacio comunitario que ha realizado el restaurante y lógicamente es la devolución de ese espacio a la comunidad. El propietario del restaurante asegura que puede poner la terraza porque en los planos originales del edificio esa área estaba calificada de zona comercial. Lo que no nos confirma es si tiene permiso municipal para su instalación. La política y activista por los derechos del colectivo LGTBI ha sido homenajeada en su pueblo natal, en Güímar, Tenerife. Su nombre figura en la calle donde pasó parte de su infancia, en el pueblo del Socorro. Visiblemente emocionada, Antonelli ha agradecido el gesto y ha recordado su niñez en el municipio. Ha rememorado también los momentos duros, con una constante huida buscando un lugar donde la comprendieran y la aceptaran. Pero sobre todo ha celebrado que su lucha ha cambiado el país. Dice que ni su pueblo ni la sociedad actual tienen nada que ver con lo que dejó a finales de los años 70. Explicarse ese momento en el Socorro, ese viento perpetuo del Socorro, este reconocimiento es como si estuviera flotando. ¿Quién me iba a decir de entrada a mí que después de irme de esta ciudad, de este pueblo, hace ya 40 y tantos años, fuera a volver a regresar, a que me entregaran un premio, o ahora finalmente a inaugurar una calle? Se fue en los 70 buscando un futuro mejor, pero no solo para ella, sino para todas las que estuvieran en su situación. La calle es Carla Antonelli, pero no nos engañemos, la calle es el recuerdo y la memoria de los que vivieron toda su vida en pequeños núcleos, como era este Güímar, y fueron señalados y estigmatizados de por vida, y fueron el hazmerreír. Trabajó por una España diferente que en gran parte sí ha conseguido. Hemos avanzado muchísimo a lo largo de estos 40 años, pero que todavía queda por avanzar, eso es evidente. Por avanzar y donde hay que proteger lo conseguido. Han aparecido nuevas formaciones políticas que claramente, sin ningún tipo de pudor ni de tapujos, nos están diciendo que nos vienen a arrebatar todo aquello que hemos conseguido. Y sigue reivindicando. La ley trans y los derechos de las personas trans tienen que salir sí o sí. La autodeterminación de las personas trans no es sino que nuestra propia emancipación. La no dependencia de los criterios de jueces, psiquiatras o médicos. Pues su viaje está lejos de terminar. Los chefs tinerfeños Jonay Hernández, Carlos Mesa y Jorge Bosch han sido seleccionados como finalistas del primer concurso nacional de mojos, que se va a celebrar en el Madrid Fusión del 31 de mayo al 2 de junio. Hoy nos hemos colado en una de sus cocinas, de estos chefs, para conocer algunos de los secretos. Si alguien sabe de mojos, somos los canarios. Tomate, cebolla, ajo o aceite de oliva, ingredientes que solemos tener a mano en las cocinas. El chef Carlos Mesa ha encendido los fogones de este restaurante para mostrarnos un mojo muy especial. Vamos a hacer un mojo de morena, que básicamente es como una especie de carne con papas, para que la gente me entienda. En este caso, la materia prima va a ser la morena y la vamos a sofreír a modo de estofado. Y por otro lado, haremos una parmentier de papa azucena negra y le vamos a añadir esa reducción super heavy de la morena junto con este mojo hervido.
y la cual nos va a quedar una especie de puré de morena con mojo. Eso fue una receta que mi abuela le hacía siempre a mi abuelo, que siempre he tenido ese recuerdo muy sentimental por parte propia. Y no he querido que se pierda nunca, y ahora que tengo la oportunidad de ponerlo en escena, pues lo quiero aprovechar y intentar ponerlo casi a la altura de mi abuela. El chef Mesa se enfrenta al reto de Madrid Fusión. Es uno de los finalistas del primer concurso de cocina con mojos. Una de las ferias más importantes gastronómicas a nivel mundial, ¿no? Y bueno, súper ilusionado y con ganas, la verdad, que de ir y de probar esa experiencia, y si hay suerte y todo se da bien, pues ¿por qué no optar a ganar ese concurso? Apostando por los sabores de las islas, Carlos Mesa llevará a Madrid un mojo que contiene el recuerdo de las recetas tradicionales y la fusión de la cocina moderna. Y en esta época del año, una fruta que encontramos en el mercado es el albaricoque. La recolección en las islas comenzó hace unas semanas y nosotros hemos ido a uno de los pocos lugares de Canarias donde se cultiva esta fruta. A San Bartolomé de Tirajana. Allí, ese municipio de Gran Canaria cuenta con unos 200.000 metros cuadrados de plantaciones de ese fruto de temporada. Allí, como decíamos, se cultivan hasta 6 variedades diferentes de albaricoque. Es tiempo de recolección en el barrio de Olla Grande. Hay que ponerse manos a la obra antes de que apriete el calor. La familia de Luis lleva años dedicada a la agricultura y este es uno de sus productos. Donde se desarrollan cultivos de albaricoque en plan extensivo para la venta es aquí en la cuenca de Tirajana. Allá por los años 60 se implantó el cultivo aquí y ha llegado hasta nuestros días. En esta finca existen ahora mismo 6 variedades. El canino precoz o carricera. Luego tendríamos el curró clon tardío, el sayep, el mayero del país y el curró temprano. Y como novedad tenemos el mogador. Aunque el albaricoque no está exento de riesgos, especialmente la mosca de la fruta que ataca a productos de temporada, un insecto que se intenta combatir con trampas especiales. Son precisamente estas trampas denominadas mosqueros lo que evitan que la mosca entre en la fruta, deposite el huevo y después la larva absorba el néctar matando al albaricoque. La recolección durará hasta mediados de junio. Solo en esta finca podría recogerse hasta 12.000 kilos de albaricoques. Tras años de sequía, el verano se presenta con cierta tranquilidad para el sector agrícola en el norte de La Gomera. El estado de las presas les permite afrontar los próximos meses con cierto optimismo, pero es una situación muy diferente a la que se vive en el sur de la isla. Ana Ramos. La zona sur de La Gomera sigue padeciendo la sequía. Las presas de Alajeró y Ballena en Rey están al 5% de su capacidad y aunque hay embalses que parecen prácticamente llenos, lo cierto es que son tan pequeños que no cubren la demanda. Preocupación que comparten los agricultores de Agulo. La presa de Amalagüigue, que está en el norte, se encuentra al 10% de su capacidad y el Consejo Insular de Aguas estudia fórmulas para paliar esta situación. La otra cara de la moneda la encontramos en Vallehermoso, en Migua y San Sebastián. En estas cuencas no tendrán problemas de cara al verano. Las presas están entre el 60 y el 70% de su capacidad y afrontan los meses estivales con mucha más tranquilidad que en años anteriores. Este verano se presenta mucho mejor que el año anterior, puesto que las precipitaciones nos han favorecido ligeramente. No ha sido así en toda la isla, porque hay cuencas que se encuentran bajo mínimo, como es el caso de Agulo y de la zona sur de la isla, que prácticamente las precipitaciones han sido muy pocas. Estamos hablando de agua de riego. Cuando se compraron esto dicen que eran poco fiables. Se mide la humedad del terreno, se observa cualquier variable relacionada con el tiempo y se ejecuta un algoritmo para determinar la cantidad de agua. Tras un invierno más generoso en lluvias, ahora es el momento de ajustar gastos en el riego. Utilizar las variables que vienen de las estaciones meteorológicas: temperatura, humedad, velocidad del viento y radiación. ¿Vale? Esas son las variables que se utilizan para, a partir de esas variables, haces el cálculo de riego. Y esa variable, ese cálculo va junto con el estado en que se encuentra ese cultivo. La tierra es una variable más que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esas recomendaciones, ya que no es igual en toda la isla. Mantienes la humedad del bulbo de la planta, ¿no? Y entonces va dosificando el riego en función a las necesidades climáticas. Han hecho un estudio de la huella hídrica, ¿no? De lo que hacíamos aquí en la finca y ahorramos un 30% de lo que se hacía normalmente.
de agua. Estudio que sirve para cualquier cultivo, desde aquellos más necesitados de agua como los que se sustentan con muy poco líquido. Y hubo un tiempo en que veían cómo el agua corría por el barranco de Guisguey, en Fuerteventura. Los mayores de esa isla aún recuerdan cómo la lluvia regaba sus tierras. Sí, de hecho, en esa zona de Puerto del Rosario, donde se ubica ese barranco, hay una amplia cultura del agua. Ahora los vecinos han querido plasmar esa historia a través de un documental. Eso aguanta siglos. Eso dice que para un ajibe es mejor que el cemento 40.000 veces. Así recuerdan David y Antonio cómo se cerraban las gavias cuando llovía y corría el barranco de Guisguey en Fuerteventura. A pesar de que a Fuerteventura se le conoce por sus áridos paisajes, hay pueblos como este de Guisguey, también conocido como el Valle de las Mil Gavias, que tienen una amplia cultura del agua. Por eso los vecinos han querido hacer un reconocimiento a través de un documental. Aquí hoy, bueno, la misión de todos nosotros es mantenerlos y sobre todo intentar en futuros proyectos hacer de este suelo, de estas gavias, que sean productivas. Antonio es uno de esos vecinos que participa en el documental y que recuerda con emoción cómo eran esos años en los que no había agua desalada. Habían casas de familia que vivían de eso. Todo el verano se lo pasaban empleando las gavias, los tractones, entrando los caños, preparando las tonas, preparando todo y después mirando para el cielo a ver si llovía. Y la gente vivía de eso, de nada más que de la agricultura. Una cultura de gavias, maretas y aljibes que estos vecinos nos trasladan la importancia de cuidar y recordar. El ruido puede producir desasosiego, pero también momentos de lucidez. Eso es lo que quiere transmitir Los hábitos del ruido, una obra basada en los poemas de Leticia Castelo y Paola Ramírez. La representación se enmarca dentro del Festival Tara, que se celebra en Gran Canaria hasta el 23 de mayo. Hay un silencio sepulcral y todo el mundo estaba en los balcones. Los hábitos del ruido es una pieza escénica que nace a partir de un poemario. Era el momento para ahondar en nosotros mismos. Podéis ver teatro, podéis ver poemas, podéis ver danza y al final es performance. El ruido nos sacó mucho por escribir, mucho por decir, mucho por al final plasmar encima de un escenario. Visibilizar mujeres artistas de cualquier disciplina. Sí, sí, sí. Hola, sí, sí. Hay mucho ruido que no es ruido como tal, pero que puede ser un desasosiego, puede ser momentos de lucidez. Las luces de la verbena se vuelven del revés. Rebeldes gritan en jazz. ¡Jazz! Volver a unirnos con el ser humano, ¿no? O sea, como esa necesidad de encontrarnos, no de separarnos, que es lo que el sistema capitalista nos está llevando. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes... Y otra experiencia diferente, explicar el miedo o la ansiedad a través del arte para entender cómo funcionan las emociones. De eso va Charlarte. Un ciclo de espectáculos que combina el uso de la palabra, por aquello de charlar, con diferentes disciplinas artísticas como el rap, el flamenco o la poesía. El miedo que continuamente queremos evitarlo y siempre estamos huyendo de él. Pero no hay nada mejor para entenderlo que mirarlo a los ojos a través del baile y a través del flamenco. Es un fragmento de Charlarte, un ciclo que busca explicar las emociones a través de expresiones artísticas. Las emociones son más fáciles de gestionar cuando entiendes cómo funcionan y el arte lo pone muy fácil. A lo largo de la pandemia veía que hacía muchas sesiones, que la gente me llamaba muy metida en el miedo, muy metida en la ansiedad, muy metida en bucles mentales. Entonces fui generando charlas y creé este ciclo. ¿Cómo se gestionan los cambios? Está destinado a todos aquellos que sientan y quieran gestionar las emociones. Este ciclo recorrerá varios puntos de la capital Gran Canaria, uno de ellos el SICA, el 3 de junio. Bueno, y con Cultura Segura nos vamos, volvemos a las 8:30. Ahora enseguida llega ya la información deportiva y luego del tiempo. Pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y también en la página web. Pasen muy buena tarde, sean felices.